Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3, bienvenidos amigos, amigas, a un vídeo bastante especial donde vamos a hacer otro logro, en este caso de Payday 3. Quiero hacer estos vídeos simplemente para ayudar a la gente que esté entrando nueva o que nunca se haya planteado hacer Payday 3 en, bueno, el platino en general de Payday 3. Esto va a valer tanto para PlayStation como para Xbox como para PC, ya que son el mismo juego. Y bueno, va a ser una guía muy sencilla, en este caso la estoy haciendo en live, vamos a hacerla en directo porque realmente considero que este logro no es muy complicado, pero si no sabes los trucos necesarios para poder hacer este logro, realmente no vas a poder completarlo. Pero os voy a ayudar a que lo podáis hacer de forma sencilla. En este caso vamos a hacer el logro que tenemos por aquí, que no tenemos desbloqueado, que es infiltrarse en la fiesta, ¿vale? Completa movidón en el Cradle sin una invitación VIP con sigilo en difícil o superior. Así que ese vamos a hacer en este día de hoy, ¿no? Tengo algunos ya por aquí, como a lo bruto, por ejemplo, que también lo traeré, pero en este caso vamos a ir con este, ¿vale? En este caso vamos a ir preparando ya la partida, vamos a ir en este caso a modo individual beta. Pero antes de nada os voy a enseñar la build que llevo, ya que vamos a necesitar una habilidad en específico. Lo vamos a necesitar sí o sí. Es totalmente necesario. En este caso necesitaremos alguna pistola en sigilo, ¿vale? Una pistola con silenciador. No es totalmente necesario, pero sí que os lo recomiendo. En este caso ya haremos de armadura forro estándar. Realmente el arma overkill y el arma principal no es necesario. El desplegable tampoco, el arrojadizo tampoco. La herramienta lleva el marcador láser, pero realmente no es del todo necesario. Sino que sí que vamos a necesitar una habilidad en específico, que es ni más ni menos que esta de aquí, que tengo por aquí. Darme un segundo. Es esta de aquí, la de protocolo de error, que tenemos en la rama de hacker, con la cual podemos distraer a los guardias hackeando la radio, ¿vale? Necesitamos hackear la radio de un guardia para poder distraerlo durante 5 segundos. Esto es obligatorio para poder hacer este logro. Totalmente obligatorio. Si no lo tenemos, no podemos hacer el logro. Simplemente, ¿vale? Así que os recomiendo que os vayáis subiendo esta rama, ¿vale? Que es bastante sencillita, no es de tantas habilidades. O sea, no es... Aquí faltaría una más, así que es relativamente sencilla de hacer. Lo demás, todas las demás habilidades no son del todo necesarias, o sea, no las necesitáis para hacer este logro. Simplemente con que tengáis esta primera de hacker y esta de protocolo de error, con eso ya podremos hacerlo. Ahora sí que sí, vamos directos a jugar. Le damos a modo individual beta y vamos directamente a movidón en el Cradle y lo vamos a poner en difícil, ya que en el logro nos dice que en difícil o superior, así que obviamente vamos a elegir la menor dificultad disponible, que en este caso es difícil. Bien, una vez que tengamos ya esto, esperamos a que cargue y le damos a listo. Vamos para allá. Esto puede ser que la primera no salga, pero ya os digo yo que es bastante sencillito. Puede ser que a mí tampoco me salga y tenga que repetirlo, pero no os preocupéis, es muy sencillito, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es entrar por aquí, por el Neon Cradle, ¿vale? Tranquilísimos, ¿vale? Entramos muy tranquilos y vamos a ir a la parte de atrás, ¿vale? A esa parte de atrás que tenemos por ahí. Y vamos a irnos a esta partecita de aquí atrás. Aquí tendremos dos cositas, dos guardias aquí delante, que es el acceso al VIP Club. Necesitamos hacerlo sin usar, pues, nada del tema, ¿no? O sea, necesitamos literalmente conseguir esa tarjeta y entrar aquí dentro. Con la tarjeta que tiene este guardia de aquí, ¿vale? Este guardia de aquí siempre va a tener una tarjeta. Y luego este otro es el que va a vigilar que no podamos entrar aquí dentro. Cuando nosotros nos acercamos, este guardia de aquí nos impide el acceso, ¿vale? Y es cuando vamos a aprovechar para tirar... Uy, qué susto me ha dado esto. Para aprovechar para quitar una animación, ¿vale? Ya que nos va a dejar un hueco por detrás, en la cual vamos a activar el hackeo de radio de este guardia. Vamos a coger la tarjeta y ponemos la tarjeta y entramos dentro, ¿vale? Va a ser este estilo, ya digo, ahora mismo no lo entenderéis, pero en cuanto lo haga, lo vais a entender. Y ya digo, a lo mejor a la primera no sale, pero a la segunda o a la tercera seguro. También muy importante, a lo mejor que tengáis rush, es importante. Realmente no es del todo necesario, ya que no va a hacer falta, pero bueno. Realmente con eso ya lo tendríamos, así que vamos para allá. Vamos a esperar a que el rush se me vaya para volver a repetirlo, ¿vale? Y os digo, esperamos a que entre, cogemos la tarjeta, hackeamos a este y entramos directos, ¿vale? Vais a verlo, mirad. En cuanto me acerco aquí, ¿veis que hace la animación? Pues nos vamos aquí y empezamos a hackear al otro guardia, ¿vale? Pillamos la tarjeta, nos vamos por aquí y le damos aquí. Ahí está. Y ya con esto nos pegamos aquí, nos pegamos esta pared de aquí y entramos aquí dentro. Sin ningún tipo de problema, ya estamos dentro, sin haber usado ningún tipo de sabotaje ni nada, con la misma tarjeta, ¿vale? Como estáis viendo, ya digo, habéis visto que es totalmente necesario usar la tarjeta. Pero bueno, una vez que hayamos hecho esto, con la misma tarjeta que hemos cogido, nos metemos aquí dentro y abriremos esta rejilla de aquí, ¿vale? Ya digo, estoy haciéndolo en directo, ya lo siento si tengo algún error gramatical. Ya podéis poner la máscara, por cierto, ¿vale? En cuanto entráis ya no es necesario. Realmente en esta zona ya no hace falta, ya que aquí nos vamos a ir directamente. Vamos a ir por aquí y vamos a abrir esta zona de aquí, pero no vamos a llegar, ¿vale? Simplemente vamos a subirnos aquí arriba,
y vamos a poder hacer este salto, ¿vale? No es del todo necesario hacer este salto, podéis simplemente bajaros directamente. Yo en mi caso me gusta por si hay algún guardia debajo, ¿vale? Entonces, abriremos esta puerta de aquí, ¿vale? Esta de aquí no, esta de aquí. Después de este altavoz, este de aquí no, este de aquí. Porque este de aquí, ¿vale? Es de forzar. Aunque yo recomiendo que también lo tengáis forzado. Yo en mi caso lo voy a hacer por si acaso os viene un guardia, ¿vale? Si en el caso de que os venga un guardia por aquí corriendo y vosotros tengáis que volver para acá, os volvéis por aquí, ¿vale? En este caso lo voy a hacer por si os ocurre, ¿vale? Subimos por aquí arriba y le damos a abrir a esta ventana de aquí. Una vez esto, accederemos aquí. Os puede pasar dos cosas. Que aquí tengamos ya la pizarrita, ¿vale? O en el caso de que la tengamos al otro lado. Voy a enseñar los dos casos. En este caso me ha venido de puta madre porque nos ha tocado esta de aquí, ¿vale? Que es la más jodida, por así decirlo, ¿vale? De la otra forma es mucho más fácil. Así que si no os toca la pizarra aquí, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es volvernos para atrás, ¿vale? Vamos a intentar volvernos para atrás. Y en este caso vamos a hacer muy bien en abrir esta puerta de aquí. Vamos a ir con mucho cuidado con las camaritas de aquí. Y ahora simplemente nos vamos a acercar a esta zona de aquí. ¿Cómo vamos a acercarnos? Bien, como no tenemos la tarjeta roja para entrar, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es colarnos. En este caso, cuidadito con este guardia, ¿vale? Lo podemos hackear si queréis, de hecho. Vamos a hackearlo. Y pasamos para adelante. Nos metemos por aquí. Nos metemos a esta zona de aquí y hackeamos, ¿vale? Y ya simplemente con esto, una vez que accedamos a esta puerta de aquí de la derecha, entramos, ¿vale? Y una vez que hayamos entrado, bueno, en este caso no corráis porque si no va a pasar lo que acaba de pasar aquí. Abrimos esta verja y aquí tendremos la pizarrita, ¿vale? Ya digo, la pizarrita os puede salir aquí o allí, ¿vale? Si os sale en cualquiera de los dos lados, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? En este caso nos vamos a apuntar estos dos nombres, ¿vale? B300 y Blue. En este caso B300 azul, ¿vale? Por si no sabéis inglés, que bastante raro ya es. ¿Vale? Entonces simplemente una vez que ya tengamos esto, nos vamos a ir por aquí, ¿vale? No vamos a llegar a esta zona, ¿vale? Ya digo, aunque lo hagáis aquí, aunque lo hagáis ahí, vamos a tener que venir hasta esta zona de aquí, a estas escaleras, que es muy sencillito, como estáis viendo. Cuidado con esa cámara de ahí. Vamos a tener que forzar esta cerradura. Vais a esperar a que primero la cámara no os vea, ¿vale? A que cambie de posición. Ahí está, muy bien. Una vez que cambie de posición, forzamos la cerradura. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar, ¿vale? Y ya está, vale, una vez que tengamos esto aquí, abriremos y esta es la zona de donde hemos abierto, que de hecho es por aquí, por donde hemos subido por aquí arriba. Vale, pues vamos a hacer lo mismo y vamos a volver por nuestros pasos, ¿vale? Con mucho cuidado, aquí con mucho cuidado saltamos, ¿vale? Cuidado, saltar con mucho cuidado, ¿vale? Podéis caeros y eso es lo que tenemos que evitar, caernos, ¿vale? Así que hacerlo de la forma más eficiente posible. Ya digo, puede que no salga la primera, ¿vale? Pero en este caso ya tenemos apuntado por aquí, ¿no? Hemos apuntado, si no me equivoco, vamos a subir... Uy, no sé si puedo subir el chat. Era B300 y azul, ¿no? Así que vamos a buscar por aquí B300 y azul. Así que le damos y ya está. Ya tenemos la corriente hecha, ¿vale? Una vez que ya tengamos la corriente hecha, vamos a volver por nuestros pasos. Y como veis nos marca que vayamos al ordenador que hemos abierto antes. Por eso hemos abierto esa puerta, ¿vale? Así que vamos por aquí y ya aquí tendríamos el ordenador, el cual tendremos que hackear, ¿vale? Esto de aquí del código podéis apuntároslo si queréis, por si queréis sacar el dinero, pero realmente no es del todo necesario, ¿vale? No es totalmente necesario. Le damos a acceder al servidor y cuando lo tengamos, autorización. Ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la parte donde teníamos antes, rollo, donde estaba la pizarrita, ya sea en ese lado o en este, de la misma exacta forma, ¿vale? Si está en el otro lado, ¿vale? Hacéis exactamente lo mismo que he hecho antes. Aquí os subís aquí arriba, saltéis allí o bajáis simplemente con cuidadito de que no os pillen los guardias y os metéis en la puerta esa, ¿vale? Pero en este caso, como me ha tocado aquí, pues vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? En este caso, cuidadito, ya he visto. No corráis porque viene un guardia, ¿vale? Así que intentar hacerlo lo más sigilo posible. Y aquí ya tenemos la criptocartera, que tenemos que cogerla y ya la tendremos que llevar para la zona. Y ahora viene lo relativamente más complicado de todo, ¿vale? Abriremos por aquí y, bueno, ya es simplemente llevar hasta allí. Con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado porque este mapa no está precisamente... vacío de guardias ni de ninguna cosa. Pero ya digo, no es del todo complicado. Solamente tendréis que evitar pues cosas como ese tipo de cámaras, esos guardias que están pasando por ahí arriba, ¿vale? Yo os digo, es un poco tener un poquito de cuidado. Y a lo mejor a la primera no sale, pero ya os digo que os saldrá, ¿vale? Tiramos ahí en la criptocartera. Y ahora lo que tenemos que hacer es salir, escapar, ¿vale? ¿Cómo vamos a escapar? Pues simplemente nos vamos a mover por aquí. Aquí habrá muchísimo civil. Así que no os recomiendo que mováis por ahí. Lo que vamos a hacer es venirnos por aquí atrás y dar la vuelta por nuestros pasos. O podéis subir por aquí arriba y jugárosla, ¿vale? En este caso me ha pillado un guardia, pero no pasa nada. No pasa nada. Espérate un momentito, que me pilla la cámara tú. Vale, bajamos al suelo. Al suelo, al suelo. Vamos a contestar rápidamente. De hecho, no vamos a contestar. No vamos a contestar y directamente nos vamos a ir, ¿vale? Es una opción que podéis hacer, rollo. Podéis, si queréis, jugárosla a que no os toque. Pero
Pero bueno, ya os digo, una vez que tengamos esto, 3, 2, 1, 0. Y ya lo tenemos. Y logro completado, como veis, ya no ha salido por ahí, infiltrarse en la fiesta. Ya digo, podéis hacerlo sin que os pillen, pero bueno, realmente habéis visto que os da tiempo de sobra, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Realmente no notan mucha cosa, pero ya por aquí tenemos el logro completado, infiltrarse en la fiesta. Así que realmente no es del todo complicado, como estáis viendo. Voy a volver a enseñaros la build que llevaba, aunque ya digo, solamente con que tengáis la habilidad esa, no necesitáis absolutamente nada más, ¿vale? Como veis, esta es la habilidad que estoy diciendo, ¿vale? Con esta ya lo tendríamos, así que nada. Para toda la gente, es esta de aquí, protocolo de error. Para toda la gente que necesitaba este logro para poder hacer el platino de Payday 3, pues aquí lo tenéis, ya que creo que no hay ninguna persona en español que lo esté explicando, por lo menos cuando he buscado en YouTube nadie salía, pero menos mal que yo sabía hacer este logro. Así que ahora sí que sí, ya lo tenéis en español para toda la gente que lo quiera como guía. Ya sabéis, like, suscribiros para más Payday 3 por el canal y nos vemos en un próximo vídeo. Soy Enax, chao.